Bienvenidos a un nuevo episodio de Merayo TV. Hoy hablaremos sobre la fascinante historia de las sociedades indígenas de Costa Rica en el siglo XVI. Estas comunidades que habitaron nuestras tierras antes de la llegada de los europeos vivían en reinos organizados, con economías prósperas, religiones profundas y sistemas sociales avanzados. Acompáñenos a explorar cómo estos pueblos enfrentaron los desafíos de la conquista y dejaron un legado que aún forma parte de nuestra identidad nacional. Y como siempre, pura vida. Los pueblos indígenas y sus áreas culturales. En el siglo XVI, el territorio costarricense estaba dividido en dos grandes áreas culturales. En la área mesoamericana, que incluía la península de Nicoya y zonas vecinas, habitaban los chorotegas y nahuas, pueblos que compartían rasgos con los mayas y aztecas. Eran culturas con mercados bien organizados, religiones complejas y jerarquías sociales que reflejaban su conexión con las grandes civilizaciones del norte. En la área intermedia, que abarcaba la mayor parte del país, vivían los huetares, cabécares, bribris y malecus, entre otros. Estos pueblos eran políticamente diversos, con reinos independientes y alianzas estratégicas entre ellos. A pesar de no tener grandes ciudades, sus caseríos estaban organizados y sus estructuras políticas garantizaban la estabilidad de sus comunidades. Organización política y social. Los gobernantes indígenas eran reyes, con autoridad hereditaria y vitalicia. Sin embargo, tras la llegada de los españoles, estos fueron despojados de su título y llamados caciques. Esta imposición no fue casual. Desde España se emitió una ley que prohibía referirse a los líderes indígenas como reyes, pues se consideraba que solo el monarca español podía ostentar dicho título. De esta manera, los líderes indígenas fueron reducidos simbólicamente a caciques, un término que minimizaba su verdadera autoridad y reforzaba la supremacía colonial. A pesar de esto, los reyes indígenas, como Garavito y Correque, resistieron con valentía. En el área intermedia, muchas comunidades seguían un sistema matrilineal, donde el sobrino del rey heredaba el poder, asegurando la continuidad del linaje. Algunas comunidades incluso permitían que las mujeres gobernaran, como ocurrió en el reino de los Botos. La familia era el núcleo de la vida social. Las parejas vivían con los padres de la mujer, y el respeto mutuo era esencial. Aunque predominaba la monogamia, los líderes y reyes podían tener varias esposas, reflejando su posición en la sociedad. Religión y creencias. La religión estaba profundamente vinculada a la naturaleza y los ciclos de la vida. Los chamanes actuaban como mediadores espirituales y curanderos. Los rituales incluían ofrendas en tumbas, ceremonias sagradas y, en algunos casos, sacrificios humanos. En Nicoya, los templos llamados Teyopas eran centros religiosos donde se realizaban ceremonias colectivas y se veneraban a los dioses con ídolos de oro y barro. En contraste, en el área intermedia, la religión reflejaba influencias andinas y caribeñas, como el uso de quipus para registros y rituales que conectaban a las comunidades con sus ancestros. Economía y comercio. La economía indígena era diversa y robusta. La agricultura era la base, con cultivos como maíz, pejibaye, frijoles y frutas como el níspero y el zapote. Los mercados eran fundamentales, especialmente en Nicoya, donde las mujeres lideraban el comercio. Se intercambiaban productos como cerámica, tejidos, joyas y cacao, que también se usaba como moneda. En el área intermedia, las comunidades mantenían intensas redes de comercio que conectaban regiones montañosas y costeras. Estos intercambios no solo fortalecían su economía, sino también sus vínculos culturales, creando una red interdependiente entre las comunidades. El impacto de la conquista. Es el año 1502. En su cuarto viaje, Cristóbal Colón y su tripulación avistan las costas de Veragua, lo que hoy conocemos como Costa Rica. Ante sus ojos se despliega un paraíso inexplorado, selvas densas, montañas imponentes y un litoral que parecía prometer riquezas interminables. Los marinos no podían imaginar el desafío que les aguardaba.
un territorio fértil y lleno de vida, pero también una tierra indomable, que marcaría el inicio de una historia de encuentros y desencuentros entre culturas. Así comenzó el primer contacto de los españoles con la región que hoy conocemos como Costa Rica, un encuentro que cambiaría para siempre el destino de estas tierras. La llegada de los españoles trajo cambios drásticos. Enfermedades como la viruela devastaron a la población indígena, mientras que la esclavitud y la explotación laboral destruyeron sus estructuras sociales. Muchas comunidades, como los chorotegas, fueron casi exterminadas. Sin embargo, no todos los españoles actuaron con violencia. Algunos misioneros y fundadores de ciudades trabajaron para crear espacios de convivencia más justos, promoviendo la integración de indígenas en nuevas comunidades. Gracias a estas iniciativas, surgieron ciudades como Cartago, que reflejan una mezcla de influencias indígenas y españolas. Reivindicación del pasado indígena. Hoy, debemos reconocer a los líderes indígenas como los reyes que fueron. Personajes como Garavito no solo defendieron sus territorios, sino que también representan la resistencia y dignidad de los pueblos originarios. Aunque el término cacique fue impuesto para despojarlos de su estatus, es nuestra responsabilidad valorar su verdadero legado y celebrar su influencia en nuestra historia. Las comunidades indígenas actuales son herederas de esta rica tradición. A través de sus idiomas, costumbres y saberes, mantienen viva la conexión con nuestras raíces. La historia de los pueblos indígenas de Costa Rica es un capítulo esencial de nuestra identidad. Sus logros en agricultura, comercio, religión y política nos recuerdan que eran sociedades avanzadas, capaces de enfrentar los desafíos más complejos. Honrar su memoria es fundamental para entender quiénes somos como nación. Y con esto concluimos otro episodio sobre la historia de Costa Rica. Si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Dale like, que es totalmente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creando más videos como este. Y como siempre, pura vida.